Hola a todos y vamos con un vídeo especial de este canal, del canal Siempre Comics. Os voy a hablar de la miniserie de Spider-Man, El Duende Vive. Es una miniserie de 3 números, guionizadas por Roger Stern y dibujada por Ron Frenz en los años del año 1997. Fijaos qué dibujo más chulo, un dibujo de corte clásico. Y para hablaros de esta miniserie quiero retrotraerme a los primeros años de Spider-Man porque su historia, hilar la historia de manera que entendáis el porqué de este personaje del Duende. Y quiero retrotraerme a la creación del primer Duende Verde, es decir, el Duende Verde, que se creó en este cómic como que veis aquí, de el Amazing Spider-Man número 14, del año 64. Si os fijáis, aquí está, dibujado por Steve Ditko, guionizado por Stan Lee. Esta es la primera aparición del Duendecillo Verde, fijaos. Y fue uno de los personajes más icónicos de Spider-Man de aquella época. No fue el personaje, en un principio Stan Lee no lo concibió como el máximo villano de Spider-Man, sino que era un personaje más. Pero a lo largo de la aventura fue dándole más empaque, más misterio, sobre todo por eso mismo, por el misterio de no saber la identidad del personaje. A diferencia de los demás personajes, sabíamos quién era el Doctor Octopus, sabíamos quién era el Buitre, Electro, Kraven el Cazador, el Hombre de Arena. En este caso, el Duende Verde, perdón, en este caso el Duende Verde no lo sabíamos y eso atraía a la gente, atraía a los lectores. Aparte de que se convirtió en un personaje muy, muy peligroso dentro del círculo de Spider-Man. Fueron pasando las aventuras y el Duende Verde en una de ellas descubrió la identidad de Spider-Man, la identidad de Peter Parker. Concretamente, en este cómic que os voy a enseñar aquí, en el número 39 de Amazing Spider-Man, que ya está dibujado por John Romita padre. Si os fijáis, aquí os pongo, voy a ponerlo aquí, estos son los dibujos, pero voy a poner aquí el título de crédito para que veáis John Romita padre, aparte de los dibujos que lo voy a poner para que veáis que dibujaba este hombre, dibujaba súper bien. Este número es importante porque, aparte de ser el primero de John Romita, que inauguró una nueva era en Spider-Man, una nueva era creativa, fue la salida de Steve Ditko también para no volver jamás de la colección de Amazing Spider-Man. Esto es un entresijo, un cotillo de Marvel. Stan Lee no se llevaba bien con Steve Ditko y tenían diferencias creativas a la hora de dilucidar los personajes, a la hora de dilucidar la historia. Y Stan Lee quería que el Duende Verde sacara a relucir su identidad. ¿Quién era el Duende Verde? Quería desenmascararlo y que fuera uno de los personajes del entorno secundario de Spider-Man. Sin embargo, Steve Ditko siempre se opuso. No quería que sacaran su identidad secreta y en el caso de sacarla, que fuera un personaje que no tuviera nada que ver con el entorno de Spider-Man, fuera alguien desconocido. Por supuesto, ganó Stan Lee. Aquí se descubrió quién era el Duende Verde. Por supuesto, fue uno de los personajes del entorno de Spider-Man y Steve Ditko se fue para no volver jamás. Pasaron las aventuras, fueron pasando aventuras y desventuras en esta colección de Spider-Man y en este número se produjo la muerte del Duende Verde luchando contra Spider-Man en el puente de Brooklyn. Os voy a poner la portada de este número mítico. Fijaos, esta portada es chulísima. Y os voy a poner una de las viñetas donde muere, además el momento exacto de donde muere el Duende Verde original. ¿La veis? Aquí, que se ve mejor por los reflejos. Aquí. Como he dicho, al estar muerto, Roger Stern se encontró con este problema, entre comillas, y dijo, bueno, pues yo voy a crear un nuevo duende. Este nuevo duende fue un nuevo duende más taimado, más perverso, más maquiavélico, más intrigante, con una nueva apariencia, por supuesto súper misterioso, nadie sabía quién era. Lo creó en este número que tengo aquí, en el número 238 de Amazing Spider-Man. Aquí lo veis, el Duende Verde, como era de
o sea, el Duende Verde, el Duende, cómo era de su fisonomía, su traje, aquí lo vemos, la primera vez que se pone el traje el personaje, aquí lo vemos, la máscara fantasmagórica, el traje de color marrón, a diferencia del otro, del antiguo del original, que el traje era de color verde. Este personaje, a lo largo de la aventura, fue cogiendo cada vez más peso en los años 80, en el universo Marvel, concretamente en el entorno de Amazing Spider-Man, y supuso una grata sorpresa para todos los aficionados. Fue una aventura magnífica. Toda la etapa de Roger Stern, la del Duende en concreto, fueron apoteósicas. Y conforme pasó el tiempo, pasó, y valga la redundancia, lo que tenía que pasar. Muchos guionistas pues se van. Entran guionistas, se van dibujantes, entran otros guionistas, entran otros guionistas. Y en este caso Roger Stern tuvo diferencias creativas con Marvel, con la empresa, y se fue. Vinieron otros guionistas y otros dibujantes. Vino Ron Frenz, que es el que ha dibujado la del Duende Vive, pero ya ahí con otro guionista, en esta etapa de los años 80. Y la aventura del duende, de este duende, se fueron diluyendo no digamos en el olvido, sino que fueron teniendo cada vez más monotonía, y también los fans, por otro lado, presionaban a Marvel, le mandaban mensajes continuamente, SMS, de todo, diciendo que quién era, por carta, por sobre todo en aquella época, que querían saber quién era el duende, que era, bajo mi punto de vista, un error, porque si el personaje es muy, muy bueno, aparte de por su diseño y sus características, también por el secreto de su identidad. Pero bueno, Marvel accedió, contrató a Peter David, que es uno de los grandes gran guionistas, sobre todo por Hulk, y a Todd DeFalco, uno de los grandes jefazos de Marvel, y juntos desentrañaron lo que era la identidad del duende. Establecieron que era Ned Leeds. Ned Leeds es uno de los personajes del entorno de Spider-Man, marido de Betty Brant, secretaria de J. Jonah Jameson. Pero claro, Roger Stern, al irse, él no le había contado a nadie la verdadera identidad del duende. La había creado él, de su cabeza. Y él era el único que sabía quién era el duende. Por supuesto, ni Peter David ni Tom DeFalco lo sabía cuando dijeron que era Ned Leeds. Esta historia está bien, pero claro, se veía agujero en el guión porque como desfase entre situaciones de personajes anteriormente con los actuales, se desdibujaban un poco la línea argumental, y se veía que algo no cuadraba en que Ned Leeds fuera el duende. Por supuesto, no lo era, porque solo lo sabía, como he dicho anteriormente, Roger Stern. Pasaron los años, nos adentramos en la época de los malditos años 90, y digo malditos años 90 porque en el cómic los años 90 a nivel superheroico en Marvel pues fueron bastante, digámoslo, mediocres. Pero bueno, de lo poco que se salvó, pues tenemos, por lo poco otra vez, la del Duende Vive, y en Spider-Man, y la historia jamás contada de Spider-Man, una colección que salió de 26 números manuales de Kurt Busiek y Patrick O'Leary. Pero como iba diciendo, centrándonos en Spider-Man, el Duende Vive, en el año 97 Roger Stern volvió a Marvel para escribir esta miniserie, para dilucidar de una vez por todas en realidad quién era el duende. Por supuesto, aquí lo desvela todo. Sitúa de nuevo a las piezas del ajedrez, las piezas del entorno de Peter Parker, sitúa al personaje, a Spider-Man, y ahí dilucida, se define claramente, se revela quién es el duende. Fijaos cómo escribía, bueno, cómo dibujaba Roger Stern, ¿no? Y un dibujante de corte clásico, como he dicho anteriormente, muy, muy chulo. Y aquí en esta miniserie es cuando se desvela todo el misterio. El cómic en sí es una joya, una de las pocas joyas de los años 90,
y sobre todo en Spider-Man. Os recuerdo que Spider-Man venía de la saga del clon anteriormente en su colección Amazing Spider-Man, una saga muy mala a nivel creativo. Y bueno, se pueden encontrar cositas en estos años, como esta miniserie. Y os la recomiendo fervientemente que lo leáis si podéis leerlo. Yo creo que la podéis conseguir fácilmente. Esta edición que tengo yo en la mano no, porque es la edición que es una edición de Forum del año... ¿Cuándo lo conseguí yo? Esto se publicó en el año 98. Año 98, que fue la edición que cuando la publicó Forum por primera vez en España. Ahora está en Panini, en formato tapadura, en la colección de Salvat también de kiosco, en formato tapadura, la podéis conseguir perfectamente por internet en librerías especializadas. Y ya os digo, merece mucho la pena leerosla, que no os va a defraudar. Vais a saber, por fin, uno de los grandes misterios de Spider-Man, del universo Marvel. Y os vais a divertir, pero un rato largo. Y bueno, hasta aquí el vídeo especial de hoy de este canal, el canal de Siempre Cómic, y desearos que leáis mucho, sigáis leyendo cada vez más, leed todo lo que podáis, porque leer no ocupa lugar, sobre todo si son cómics mejor, pero si leéis libros también, todo, periódicos, libros, revistas de videojuegos, que a mí me encantan. Sobre todo el cómic. Venga, un saludo.